En esta mañana, Padre, te damos gracias primeramente por permitirnos estar aquí para alabarte, glorificarte, adorarte como tu iglesia, como pueblo tuyo, Padre. Señor, te pedimos en este momento que tu presencia esté en medio nuestro, que tu Santo Espíritu se manifieste en medio nuestro en esta mañana, mi Dios. Y así como hemos cantado, mi Dios, que en nuestro ser fluya ríos de agua viva, mi Dios. Que podamos alabarte, mi Señor. Podamos escuchar tu palabra, mi Dios. Podamos bendecirte, Padre amado. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy, en un fin de semana largo como este que estamos celebrando. Y en esta mañana, pues, nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos de tenerlos a ustedes, de tener a cada uno de ustedes, de los que están con nosotros, de la casa y los que nos visitan también. Queremos en esta mañana finalizar con este sermón, finalizamos nuestra serie titulada Descubriendo a Dios, pero a la misma vez esta nos sirve de puente a una serie que comenzamos el domingo que viene, el domingo próximo, titulada Descubriendo la Iglesia. Y en la mañana de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo distinto. A mí me gusta mucho la imaginación, me gusta mucho imaginar cosas, y así que yo los voy a invitar a ustedes a que esta mañana vayamos a realizar 2 viajes imaginarios. Vamos a imaginar que vamos a ir a 2 lugares diferentes, 2 épocas completamente diferentes una de la otra. Y primeramente nos vamos a ir a la década de los años 70. Muchos de ustedes se acuerdan de esa década. Algunos de ustedes todavía están jovencitos y no se acuerdan de ella, pero yo sé que muchos de ustedes sí. Y en específico, en ese viaje imaginario que vamos a tener, nos vamos a detener en una islita del Caribe. Nos vamos este domingo de paseo y nos vamos para una isla del Caribe y nos vamos para la isla de Puerto Rico. Y allí vamos a tomar un viaje en un vehículo que se llama un Volkswagen del 1968. En algunos de los países de Latinoamérica le conocen como el bolso, ¿no? Bolchito. En otros le dicen escarabajo, pichirilo, cepillo. En Puerto Rico le decíamos volky. Un volky es el Volkswagen de ese tiempo. Y en los años 70, un volky como este, muy parecido a este, hasta del mismo color, era mi vehículo de transportación en ese tiempo para ir a la universidad y para ir a mi trabajo. Era un carro al cual yo tenía mucho aprecio, era de transmisión manual, le decíamos transmisión estándar. Me sirvió para mucho, pero la realidad es esta. Cuando reflexiono sobre ese tiempo, y algo que Dios nos ha dado la característica es poder recordar buenos tiempos y de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Yo puedo ver lo siguiente, y es que no solamente ese volky, ese bolchito del 68 color crema que yo manejaba, era mi medio de transportación para la universidad o el trabajo, como ya la dije, pero también era un lugar donde se congregaba una iglesia. Sí, se congregaba una iglesia en ese vehículo. Y antes de que usted diga o llegue a la conclusión inmediatamente de que el pastor puertorriqueño de Stonebriar en español se ha vuelto loco, déjeme explicarle por qué yo digo esto. Cada sábado en la tarde y cada domingo en la mañana recorría las calles de mi pueblo en busca de una serie de un grupo de jóvenes que me acompañaban para ir al lugar donde nos congregábamos como iglesia. Y aunque usted no lo crea, en ese bolchito, en ese volky, había veces que nos acomodábamos 5, pero había veces que de forma milagrosa nos acomodábamos hasta 7.
dentro de ese vehículo. Corríamos todas las calles hasta que estábamos todos para luego salir para la iglesia. Y como es un viaje imaginario, vamos a imaginar que todos y cada uno de ustedes se van a montar en mi volquí del 68. Se van a acomodar conmigo en ese volquí. Pero no solamente ustedes. Vamos a imaginarnos que ustedes están recorriendo conmigo esta travesía en busca de estos jóvenes. Y vamos a buscar a los siguientes jóvenes en esta mañana. Vamos a buscar a Douglas. Vamos a buscar a Jafet. Vamos a buscar a Kiomara. Vamos a buscar a Tania, a Meli, a Víctor, a Dan, Gaby, David, George, Clay y Omar. Cada uno de ellos con ustedes, imagínense que están montados ya en ese volquí del 68. Es imaginario, así que nos podemos acomodar. Y algo sucedía. En el momento en que ya estábamos todos en el carro, algo espontáneamente sucedía. Y es que el hermano y joven Douglas nos dirigía en unos cánticos que suenan de esta manera. Hermano Douglas. Vamos a ver si alguien se acuerda, muchachos, ya que estamos todos en el carro. A ver si alguien se pone de pie en este viaje imaginario. Y dice, yo también quiero participar de esa adoración. ¿Es iglesia o no es iglesia? Es iglesia.
¿Hay iglesia o no hay iglesia en Stone Briar en español? Amén, hay iglesia. Pueden sentarse, hermanos. A ver cómo yo ahora logro capturar la atención de ustedes luego de esos coritos. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Amén, gloria a Dios. Yo me imagino que ahora cuando termine el servicio usted va a ir a su casa cantando cada uno de estos coritos. ¿Y usted sabe por qué más? Yo estoy convencido de que en ese Volky del 68 había una iglesia congregada, porque también luego de cantar estos coritos, compartir estos coritos, teníamos un tiempo de devocional, tiempo para compartir testimonios, tiempo para alabar al Señor, glorificar a Dios por lo que había hecho en nuestras vidas durante el transcurso de la semana o el día anterior. Había una iglesia allí. Se predicaba la palabra de Dios, se compartía el mensaje de Dios. Y la tercera y última razón por la cual yo estoy convencido de que en ese bolchito, en ese Volky del 68 de Rafi, se congregaba una iglesia, era porque se levantaba una ofrenda. También se recogía ofrenda. Había que pagar la gasolina del carro, ¿no? Pero también, al final del servicio, nos juntábamos los 5, los 7, comprábamos pan o nos íbamos a comer pizza, partíamos el pan o la pizza y teníamos un tiempo de comunión, teníamos un tiempo de coinonía. Es iglesia lo que allí se estaba dando. Entonces, al reflexionar sobre ese tiempo y al reflexionar sobre lo que sucedía allí, la pregunta que viene a mi mente y que debemos de hacernos no es qué es la iglesia, pero quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor? Pero antes de entrar ya en esa materia, quiero compartir con ustedes algunas percepciones, algunas ideas, algunos conceptos que algunas personas tienen sobre lo que es la iglesia o quién es la iglesia. Y es importante que tengamos esto en consideración. Y es aquí el punto principal del mensaje de esta mañana. Lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en la iglesia, ya tanto sea universal como local, es de importancia en nuestra relación con el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También con las demás personas, sean conversos o no, sean creyentes, cristianos o no, y con el propósito y entender el propósito por la cual nos congregamos. Muchas personas piensan, cuando hablan de iglesia, que la iglesia es el edificio, es la estructura física, un diseño arquitectónico que ha sido diseñado o ha sido presentado de forma tal que parezca una iglesia. Y lo podemos ver de esa manera. Se señala a la iglesia como el edificio que está en la calle tal, número tal, de la ciudad tal, del estado tal. So, podemos hablar de la iglesia de Stone Briar en español, que se congrega en tal calle, número tal, en el edificio B de la ciudad de Frisco y Texas. El error que cometemos cuando nos enmarcamos a pensar en la iglesia lo resume muy bien el doctor Miguel Núñez cuando dice que el pensar de esta manera, y quiero leerlo para recalcar lo que él nos quiere decir, dice que reduce el propósito de la iglesia a embellecer el edificio y a realizar actividades que no tienen un impacto más allá de las 4 paredes del edificio. Con los programas y actividades, y quiero que me escuchen bien, tenemos que cuidarnos de no utilizar la gente para llevar a cabo nuestras actividades dentro del edificio cuando tenemos que utilizar las actividades para alcanzar la gente. Es el propósito. No es utilizar o embellecer el edificio
utilizar a la gente para realizar actividades es tener las facilidades y la gente para alcanzar, y las actividades para alcanzar la gente, para que la gente conozca más de Cristo y llegue a Cristo. Ahora, quiero ser claro en esto. Nosotros estamos sumamente agradecidos a Dios por las facilidades que Dios nos permite disfrutar aquí en esta iglesia, en esta estructura en Frisco, Texas. Disfrutamos de las actividades y tenemos actividades durante el año, eventos, programas que se llevan a cabo en la iglesia. Sin embargo, nuestro enfoque debe estar en el Dios del edificio y en el Dios de la gente, en el Dios de las actividades y no en el edificio ni en las actividades. Si nosotros cantamos, nosotros repetimos que Él es el centro de nuestras vidas, debe de ser el centro de nuestras vidas en todos los aspectos nuestros, inclusive la forma en que pensamos de la iglesia. Amén. Él es el centro de todo. Por otro lado, hay gente que piensa o ven la iglesia como un club social. Repito, un club social. Y créanme, hermanos, cada vez que yo oigo algo así, mi corazón se retuerce. Ustedes ven estas manchitas que tengo en mi cara, brincan, se revuelcan, porque no puedo creer que la iglesia del Señor me la vean como un club social, un lugar donde vamos para conocer a algunas personas, amistades, o a tener una red de negocio o hacer algún tipo de intercambio con personas que son afines conmigo o personas a la cual puede ser que a mí me convenga estar con ellos. Ese no es el propósito. No es un club social. Cuando vemos la iglesia como un club social, perdemos nuestra forma de pensar y la perspectiva de la bendición que Dios nos da de conectarnos con otras personas para poder compartir con ellos el amor de Dios. Y se convierte entonces en una forma de servirnos a nosotros mismos en vez de hacer de la iglesia un lugar para servir a otros. ¿Me siguen? Nos vemos entonces que venimos a la iglesia con el propósito de satisfacer algo que yo tengo o quiero tener en vez de servir a otros y que otros conozcan el amor de Dios. Hay otros que ven la iglesia como un lugar para cumplir con Dios. Es como ese marquita de cotejo o checkmark que hacemos en una lista de cosas por hacer en la semana y a la última aparece ir a la iglesia. Y ponemos un checkmark, ya cumplimos con esta, ya hice cada una de las cosas que tenía que hacer. Se convierte en una obligación. Se convierte en algo que es para que Diosito no me castigue si no voy a la iglesia. Y entonces poder ir donde Él a pedirle bendiciones y provisiones durante la semana. Decirle, hey, fui el domingo, estuve allí en la iglesia, el pastor me vio, tú me viste, tengo estas peticiones, estas bendiciones, más te vale que me las... Porque si no, no vuelvo. ¿No? Podemos pensar de esa manera. Si el Señor no me bendice, pues no vuelvo más a la iglesia. Entonces convertimos esta forma de pensar en un sacrificio que realizamos para agradar a Dios en busca, una vez más, de sus provisiones y sus bendiciones. De la misma manera, el ir a la iglesia para muchas personas se convierte como un lugar, como si fuera un seguro de vida. Si voy a la iglesia, soy salvo. Si no voy y algo pasa en la semana, ¿qué será de mí? Esta era la forma de pensar que estaba impregnada en mi propia familia en Puerto Rico. Al ver que yo asistía a la iglesia y estaba comprometido con la iglesia, no había la necesidad de ellos de ir. Porque decían, bueno, si ya Rafi está yendo a la iglesia, ya
toda la familia está salva. No hay necesidad de ello. El cantautor Rubén Blades en una de sus canciones decía, porque creen que cuando Dios salva a uno, salva a 10, como parte de la familia. Y realmente caemos en ese error. Por el otro lado, pensamos que ir a la iglesia es un lugar donde voy a recargar mis baterías. O si he tenido una semana cargada de mucho trabajo y el estrés, ya va por el 5, por el 4, ya no sabemos ni por dónde vamos de tanta tensión que yo tengo. La iglesia se convierte en un lugar donde yo puedo ir a relajarme y es el té de manzanilla que nos queremos tomar para estar calmaditos. Pero ese no es la iglesia. Esa no es la iglesia del Señor. Por el otro lado, otros piensan que la iglesia es un lugar de enseñanza, de instrucción. Es un sitio donde podemos llevar a las personas o llevar al esposo, al mequetrefe a ver si aprende algo de la Biblia de una vez y por todas. O podemos llevar a la esposa a ver si una vez y por todas se sujeta al marido, que ya es tiempo que lo haga. Y especialmente llevar a los niños, para que estos contrallados muchachos aprendan algo de disciplina y de conducta y usen el ejemplo del pastor y de los maestros para que anden derechitos, porque ya en casa no podemos arreglarlos. Hay un error grandísimo en eso, y es que la educación, la instrucción bíblica comienza en el hogar. Y es la responsabilidad de los padres hacerla, no de los pastores y de los maestros. Suplementamos esa enseñanza. Hermanos, créanme, yo creo firmemente en la enseñanza sólida y sana de las Escrituras. Y de hecho el domingo próximo estaremos hablando sobre ese tema. Pero el error que podemos caer es que si ese es nuestro enfoque, vamos a ser solamente una iglesia de mucha educación, pero no de transformación. No una iglesia que sale a presentar y a representar a Cristo y a discipular y a evangelizar. El doctor Miguel Núñez, y vuelvo a citarlo a él, dice lo siguiente: si el propósito es meramente instrucción bíblica, podríamos terminar con personas que luego de varios años de estar sentados en la iglesia, escuchando al pastor, yendo a los estudios bíblicos, pueden terminar con un doctorado en la Biblia, pero con escasos deseos de mantener una relación cercana con Dios y poca motivación de salir a evangelizar, animar a los desalentados, apoyar a los débiles y ser pacientes con todo, como Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. No es solamente tener conocimiento de las Escrituras, es que queremos que Cristo nos transforme nuestras vidas de manera tal que cada día nos parezcamos más a Él y estemos siempre listos para evangelizar y discipular a otros. No podemos caer, hermanos, en el error de que el conocimiento bíblico nos lleve a envanecernos. Que solamente sea pura vanidad en nuestros corazones de cuánto conocimiento bíblico tenemos. Ahora bien, esa es la forma de pensar de muchos. Y ante la pregunta, ¿quién es la iglesia? El lugar donde tenemos que ir es a la propia Biblia, es a la misma Escritura. Y ahora vamos a dar este segundo viaje imaginario a la cual yo les mencioné. De Puerto Rico, en el Volky del 68, nos vamos a ir a cerca de 2000 años atrás. Y nos vamos a ir a la Tierra Santa, nos vamos a ir a Jerusalén, en específico a la parte norte de esta tierra. Y vamos a ir a un sitio llamado Cesarea de Filipo. Y allí vamos a encontrar a Jesús con sus discípulos
en una conversación sumamente interesante. Una conversación que ha sido inclusive interpretada de varias maneras, en la cual no voy a entrar en todos esos detalles en la mañana de hoy, pues quiero enfocarme en algo muy específico. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 18. Evangelio de Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 18. Y voy a estar citando la Nueva Traducción Viviente. Usted puede utilizar la versión que usted tiene, ya sea en forma impresa o en forma electrónica. Es la palabra de Dios, no es el medio en que llega a usted. La palabra de Dios es tan certera, válida, verdadera, infalible, y respectivamente en qué medio llega a usted. Puede ser impresa, puede ser electrónica, puede ser en un pergamino, como usted quiera. Es la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, los versículos del 13 al 18, y dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora miren bien cómo Jesús cambia esta conversación y se convierte más en un monólogo de su parte. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Si usted tiene la Biblia impresa, marque ese pasaje en específico donde dice: y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Es su, ¿qué? Iglesia. Él no le dijo a Pedro: voy a mandar a construir una iglesia en tu nombre, o esta ha de ser tu iglesia, Pedro. Claramente él dijo: mi iglesia. Yo la voy a edificar. Si usted fija bien, la forma en que está conjugada ese verbo está en ¿qué? Futuro. Pero es un futuro continuo, que él va a estar edificando. El pastor Chuck Swindoll nos dice que la primera mención en el Nuevo Testamento de la palabra iglesia no vino de la pluma del apóstol Pablo, ni tampoco fue acuñada por Pedro, ni de ninguno de los apóstoles o de los discípulos. Fue de Jesús mismo. De los labios de Jesús, donde por primera vez aparece o se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, inclusive en la Biblia. Y en este pasaje en específico. Esta palabra iglesia encuentra sus raíces en la palabra griega eclesia. Es una palabra compuesta, y yo no voy a entrar en todo el detalle de esta composición, porque si no estaríamos hablando en griego y ustedes no me van a entender el griego, porque yo tampoco lo entiendo. Así que lo hablemos en español. La palabra griega eclesia se compone de dos palabras. La palabra eka, que significa que proviene, proveniente de algún lugar. Y la palabra kaleo, que significa llamar, convocar. Por lo tanto, el término eclesia se refiere a una asamblea, a un grupo de personas, de gente
que ha sido llamada para un propósito definido. De hecho, antes de que Jesús utilizara esta palabra en esta conversación, ya la palabra eclesia se estaba utilizando en la sociedad, en el tiempo en que estaba Jesús viviendo. Los romanos la utilizaban como una palabra que significaba una convocación que hacía un funcionario del gobierno para llamar una asamblea para discutir algún tópico de importancia, ya sea cívico o político. Es como si el dignatario del emperador en aquel momento llamara a una reunión de un grupo de personas en específica para decirle vamos a tomar y tratar este asunto. Pero Jesús toma la autoridad que les da tanto en el cielo como en la tierra y utiliza esta palabra eclesia y la convierte en algo que ha de tener trascendencia, que ha de estar permanente años tras años tras años. Y él dice que es de él. Ahora es su propiedad. Ahora él la va a edificar. Jesús, cuando utilizó esta palabra y se refirió a Pedro hacia ella, no se estaba refiriendo a un edificio sobre un terreno, sino a un cuerpo de individuos que totalmente aman a Cristo. Este cuerpo no posee raíces políticas, ni fronteras culturales. No carece de barreras lingüísticas o raciales. Fíjense lo que dice, no posee raíces políticas ni fronteras culturales. Vamos a hacer algo en la mañana de hoy, tenemos tiempo para esto. Mírense unos a ustedes, a los otros. Vamos, mírense unos a los otros, los que están al frente, los que están a su lado, los que están atrás. No todos somos iguales, ¿verdad? No todos somos del mismo país. Hay de México, hay de Guatemala, El Salvador, Honduras. Hay algunos puertorriqueños por ahí también que llegaron. Hay de diferentes países. Pero ¿somos qué? El pueblo de Dios. Somos su iglesia. Rompemos esas barreras culturales. Yo quisiera que ustedes y cada uno de ustedes se pudieran parar aquí y verse ustedes mismos. Porque de donde yo los veo, desde mi perspectiva, hay muchos de ustedes que los veo jóvenes y guapos. El resto los veo jóvenes y guapos también. Delante del Señor. Somos su pueblo. Somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Todos y cada uno de nosotros. Y respectivamente, si nos reunimos en un volky o en un salón multiuso como este, o en el santuario o en la parte de afuera, cuando estamos como congregación, somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cómo podemos definir quién es la iglesia? La iglesia podemos decir que es un grupo de personas que han recibido a Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan de aquella expresión de Pedro? ¿Tú eres quién? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca por la cual Cristo va a edificar su iglesia, esa declaración de fe, como su Señor y Salvador. Y han sido convocadas por Dios para glorificar a Dios y cumplir con los propósitos de Dios en este mundo. Las personas que constituyen la iglesia no son simplemente un grupo de personas que creen en la misma doctrina o que tienen las mismas ideas y preferencias. Nosotros somos más que eso. Vamos por encima de eso. Somos más grandes que una doctrina o una denominación o una serie de ideas. Somos parte de esta maravillosa
e importante iglesia a la cual Cristo ama grandemente y que compró con precio de sangre y ha redimido lo que hoy es su iglesia. Eso somos tú y yo en esta mañana, hermano. Esa es la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el comienzo de esta iglesia. Y vamos a hablar de esto durante los próximos 4 domingos. En este libro de Hechos, o el libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, podemos ver ese inicio de la iglesia. Y lo interesante es que una vez estos hombres y mujeres reciben el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas que son reconocidas por las diferentes naciones que estaban allí. Pedro, aquel a quien el Señor le dijo, lo que tú acabas de decir no viene de ti, sino que viene de Dios que te lo ha revelado. Aquí el Pedro que en una ocasión negó a Cristo 3 veces, se levanta y en voz alta predica y se convierten como 3,000 personas en ese momento. ¿Se pueden imaginar? 3,000 personas aceptando al Señor en ese momento. De 120 personas que estaban en el aposento alto, con una predicación de Pedro se convierte en 3,000. Recientemente un amigo mío, pastor de una iglesia a la parte norte de los Estados Unidos, me decía, Rafi, hay veces que yo siento que hay que predicar 3,000 veces para que se convierta una sola persona. Y Pedro predicó una sola vez y 3,000 se acercaron. Me pregunto, ¿cómo se las arreglaron para recibir a todas estas personas de una vez? Me pregunto si nuestra iglesia, Stonebriar en español, esta iglesia, estamos preparados espiritualmente para el crecimiento que Dios le va a dar a esta iglesia. No solamente un crecimiento espiritual, pero también un crecimiento numérico. Vamos a ver cosas que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a ver, porque el Señor es el que da el crecimiento. La iglesia es del Señor. La iglesia no es del pastor Ignacio, no es del pastor Iván, ni del pastor Rafi. La iglesia es de Cristo y Él la ha de crecer, Él la ha de edificar. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta iglesia? Si somos la iglesia del Señor, entonces, ¿cuál es el propósito nuestro de estar aquí? No somos un club social, no es el edificio, no es solamente educación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Permítame compartir 4 propósitos que yo entiendo que la iglesia ha de tener. La iglesia está llamada primeramente para glorificar a Dios, expandir el reino de Jesucristo proclamando su evangelio a todas las naciones, para edificar a los creyentes y tiene una preocupación social a la cual ha de llevar a cabo. Glorificar a Dios significa reconocer su grandeza, darle el honor que Él merece, alabarle, adorarle, principalmente porque Él y solo Él merece ser alabado, honrado y adorado. En Isaías 43:7 encontramos que el Señor dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Él nos hizo para glorificarlo a Él. Tener comunión con nosotros, pero sobre todo para que Él sea glorificado. Dios nos creó para su gloria, Y cuando a través del pecado lo echamos todo a perder, como dicen algunos de mis hermanos, cuando la regamos de verdad, Dios nos salvó para su propia gloria.
Nuestra salvación glorifica, exalta, proclama su gracia, que se manifestó cuando sin merecerlo nosotros nos otorgó el perdón y nos llevó de muerte a vida eterna. Entonces la iglesia glorifica a Dios, nuestro Creador, quien sin nosotros merecerlo ha derramado su gracia sobre nosotros y nos ha redimido a cada uno de nosotros, hermanos, escuchen y hermanas, escúchenme bien, para que seamos ese pueblo elegido, seamos los sacerdotes del Rey, seamos una nación santa, la posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden entonces mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, según nos dice Pedro en la primera carta de Pedro 2:9. Segundo propósito que veo de la iglesia es evangelizar. Para que la iglesia sea fiel a su Señor y le glorifique, debe llevar el evangelio a todos. Debemos de evangelizar, debemos de discipular. Esto incluye, hermanos, a la gente que inclusive no nos agrada, no suele agradarnos. Se extiende a personas que son diferentes a nosotros. Va más allá de nuestra esfera inmediata de contactos e influencia. La realidad es que si la iglesia no evangeliza, no discipula, se vuelve espiritualmente enferma, decae. Y es algo que nosotros como pastores y el equipo pastoral de esta iglesia, tanto el pastor Ignacio, el pastor Iván y este servidor, ya estamos conversando y hablando y planificando y haciendo estrategias de evangelización y discipulado. No podemos quedarnos en estas cuatro paredes. La iglesia no es para que vengan, nosotros como iglesia salimos a evangelizar, a alcanzar a la gente y vamos donde mucha gente no quiere ir porque la gracia de Dios llega a los lugares donde usted menos se imagina. No podemos limitar la gracia de Dios. No podemos limitar la salvación de Dios. No podemos decir que la iglesia ha de solamente evangelizar en base a un código postal, a un zip code, a una área donde a mí me conviene. No, el evangelio, el discipulado rompe todas esas barreras y va más allá de donde nosotros esperamos o creemos que debemos de llegar. Cuando evangelizamos y discipulamos debemos de hacerlo como Dios ordena, de manera que glorifiquemos su nombre. Cuando proclamamos el evangelio de Jesucristo, ponemos de manifiesto el poder de Dios y de su palabra. Pablo bien claramente lo decía, y este es un pasaje bíblico que a mí me fascina, realmente toca a mi corazón. Cuando Pablo decía claramente, no me avergüenzo de las buenas nuevas. No me avergüenzo del evangelio de Dios. No me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que en Él creen. Por lo tanto, no podemos avergonzarnos de salir y de predicar el evangelio, de evangelizar, de hablar a otros de Cristo, de aprovechar la oportunidad de donde estemos, hablarle a otros del Señor. No es motivo de vergüenza, al contrario, glorifica a aquel que me salvó y que nos salvó a nosotros. Por otro lado, la iglesia está para edificar a los creyentes. Pablo en Efesios 4:12 dice que se ha de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para eso nos dio dones y capacidad de poder llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. En ese mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos 15 al 16, Pablo decía, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La edificación de la iglesia no es solamente a través de la enseñanza, hermano. No es solamente a través de compartir unos estudios bíblicos y de dar una serie de pasos o de puntos en la cual ustedes van a llevar a su casa y van a tratar de practicarlo o de ponerlo en práctica. Esa edificación se da a través de lo que se conoce en griego como koinonía, esa comunión entre los hermanos. Cuando compartimos con todos y cada uno de nosotros. Pero no es un compartir estilo Facebook, de dame un like y ahora somos amigos. No, es un compartir aquí, en la iglesia, cara a cara, escuchando, compartiendo contigo, orando contigo, edificando, viendo cuáles son tus cargas, ver cómo yo puedo ayudarte en tus cargas. Esa es la verdadera koinonía. Algo que añoro. Y el pastor Iván me decía, Rafi, vas a entrar en aspectos nostálgicos cuando hablas de tu tiempo en los años 70, y él tiene razón en cuanto a eso. Añoro de que esa koinonía que se daba entre nosotros, ese partir del pan de estos 5 o 7 jóvenes o de la pizza, ¿usted sabe que no había? No había un celular, no había Facebook, no había Instagram, no había iPad. Era un like cara a cara. Era una koinonía de verdad, cierta, sentida, experimentada y vivida. No me malinterpreten, yo creo en la tecnología y yo creo en los medios sociales cuando son utilizados ¿para qué? Glorificar a Dios. Y nos ayuda a conectarnos con nosotros. Pero cuando se usa para estar perdiendo el tiempo en vez de estar evangelizando o estudiando la palabra de Dios o en oración, ahí es donde yo tengo el problema. Cuando decimos, te envío un friend request y estamos haciendo koinonía, no. Perdónenme, hermano, no. Eso no es koinonía. Eso nos edificamos cuando realmente estamos compartiendo. Pablo en 1 Corintios, el capítulo 12, decía lo siguiente. Esto se hace para que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Está hablando de la iglesia, de todos y cada uno de nosotros. Y dice lo siguiente, si una parte sufre, los demás partes ¿qué? Sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes ¿qué? También se gozan, se alegran. Anoche mi esposa y yo estuvimos compartiendo con un matrimonio que nos invitó a una iglesia aquí cerca. Tuvimos un tiempo de comunión, tuvimos un tiempo de koinonía, pero algo me llamó la atención y fue lo siguiente. Esta iglesia se caracteriza porque tiene 2 pastores principales que trabajan juntos. No hay un senior pastor, son 2 pastores principales. Lo interesante es que llevan 17 años trabajando juntos por la obra del Señor. No hay vanagloria, no hay egocentrismo, no hay una pelea por títulos, ni quién predica mejor, ni quién enseña mejor. Al contrario, nos compartía el pastor anoche que cuando uno habla, el otro dice, voy a estar contigo para que el Señor te mueva a eso que está en tu corazón. Eso es koinonía, a ese nivel. Cuando uno sufre, la iglesia sufre.
cuando uno se alegra. La iglesia se alegra sin envidia. Y por último, hermanos, la iglesia ha de tener una preocupación social. Yo sé que este es un tema que muchas veces se ve en la iglesia como, pastor, no hable de eso. Eso le corresponde al gobierno, eso le corresponde. No. El Señor mismo nos pidió que estuviésemos pendientes. Pablo decía bien claramente que cuando salió de Jerusalén le pidieron que estuviese pendiente de los pobres y de las viudas. Y Pablo dice, el cual yo hice. Nos llama a una preocupación social. La iglesia ha de mostrar actos de amor y compasión, no solamente por los creyentes, pero también por los no creyentes. Para que la iglesia lleve a cabo su ministerio, tendrá que involucrarse en algún tipo de ministerio para con los necesitados y los que sufren. Juan lo tenía bien claro, el apóstol Juan lo tenía bien claro cuando escribió lo siguiente en su primera carta de Juan. Dice de esta manera, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy parecido a lo que decía Santiago. ¿Tú tienes fe? Enséñame tu fe por tus obras. Demuéstralo, hazlo, muévete, camina, involúcrate. Sé parte de lo que la iglesia está haciendo en la comunidad. Déjenme compartir con ustedes, antes de finalizar, y dar 3 puntos principales de este mensaje. Déjenme compartir algo con ustedes que tal vez algunos de ustedes saben, otros tal vez no saben, sobre nuestra iglesia Stonebriar. Estoy hablando de la iglesia Stonebriar en general. Actos de pasión que se han dado a través de su ministerio de vida misional, lo que en buen español se llama Missional Living. Déjeme decirle lo siguiente. Luego del desastre y de los embates de los huracanes Harvey y María, la iglesia Stonebriar, esta iglesia en general, levantó más de $160,000 en ofrenda especial para los damnificados en Houston y en Puerto Rico. En Houston se enviaron más de 100 personas que trabajaron más de 1,200 horas en trabajos de reconstrucción y ayuda de esta iglesia, de la iglesia Stonebriar. En Puerto Rico se envió más de 30,000 libras de comida, agua y suministro de primera ayuda a una iglesia para ayudar a las iglesias locales, demostrando el amor de Dios a las comunidades vecinas. Recientemente, en este verano que está por terminar, se proveyó almuerzo a más de 14,000 niños en el condado de Collin. Yo fui testigo de esa repartición de almuerzos. Una gran oportunidad, hermano, para llevar el evangelio, para predicar, discipular a través de ese tiempo. Se prepararon y se entregaron más de 900 mochilas a varias comunidades en Little Elm y el sur de Dallas. Y si fuese poco, esta iglesia apoya a más de 30 misioneros a través del mundo. Yo quiero extenderle a cada uno de ustedes en la mañana de hoy que me han escuchado. Extenderle la invitación de que en los próximos meses también estaremos anunciando eventos y actividades donde como iglesia en español nos podemos integrar al grupo o al departamento, al ministerio de Missional Living, de vida misional, para llevar el evangelio a estas comunidades. Para ser parte de lo que la iglesia está haciendo en estas comunidades. Pero no solamente para entregar y llevar alimentos o suministros, pero para llevar la palabra de Dios, para predicar el evangelio, para ir y estar con aquellos que sufren
y están teniendo momentos difíciles en su vida y cumplir con la palabra de Dios. Y los reto esta mañana a que sean parte de eso. Como pastor, nada me satisfacería más que verlos a ustedes en ese grupo. Preparando mochilas, repartiendo mochilas, preparando comida, llevando comida, evangelizando en diferentes áreas. Déjenme terminar con 3 puntos principales de este mensaje. Primeramente, la iglesia no es una estructura humana como cualquier otra institución social o política, sino un organismo divino llamada por Dios, edificada por su Hijo Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. No es asunto del pastor Rafi, no es el asunto del pastor Ignacio, el pastor Iván, el pastor que esté aquí. Es llamada por Dios, el creador del universo, edificada por su Hijo Jesucristo, tu Señor y tu Salvador, y guiada por el Espíritu Santo, aquel quien da poder en tu vida para llevar el Evangelio. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Su palabra bien dice que Él edificará su iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia ha prevalecido. Y hermano, escúcheme bien. En estos días hemos visto ataques continuos sobre la iglesia, hacia la iglesia. La iglesia ha prevalecido y prevalecerá, pues Cristo mismo así lo dijo. Él dijo bien claramente que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Y si el Señor lo dijo, yo lo creo. Porque no solamente yo creo en Él, pero yo le creo a Él. Y lo dice bien claro en su palabra. Lo dice en su vida. La iglesia ha de continuar. Esta iglesia local, Stonebriar en español, ha de continuar y ha de prevalecer porque esta es la iglesia de Cristo. Y seguiremos hacia el frente. Y por último, el pensamiento principal es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en la iglesia, tanto universal y local. Es lo más importante en nuestra relación con el Dios Trino, con las demás personas y define el propósito por la cual nos congregamos. A partir del próximo domingo estaremos comenzando una serie de mensajes titulados Descubriendo la Iglesia. Para descubrir la iglesia nos vamos a ir al libro de Hechos. Y yo los invito a todos y cada uno de ustedes a que se den cita con nosotros en los próximos domingos. Pero no solamente ustedes, inviten a alguien. Traigan un invitado, alguien que debe de conocer también de la iglesia para que esté con nosotros. Para juntos descubrir la iglesia de Dios. Quiero pedirle al grupo de adoración que pase al frente. Y mientras ellos pasan al frente, quiero terminar y concluir este mensaje con un tiempo de oración. Oremos. Padre, gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, mi Dios, porque tú eres quien convoca, tú eres quien llama a la iglesia. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo, a quien tú le diste toda autoridad en el cielo y la tierra, es quien la edifica y la ha de edificar siempre. Y gracias porque tu Santo Espíritu nos guía en todo tiempo como iglesia. Aquí estamos, Padre. Esta es tu iglesia. Somos la iglesia tuya, Señor. Y venimos aquí para glorificarte, para alabarte, mi Dios. Y vamos a tomar este tiempo, mi Dios, para seguir alabándote y glorificándote a través de estos cánticos, mi Señor. Pero sin dejar de pensar, Padre, que al salir de aquí tenemos un compromiso contigo de evangelizar, de edificar, de apoyar y ayudar a los demás. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.